pública precisamente para usar sobre Milei. ¿Qué tal, Pablo? Escuchamos tu comentario. Buenos días, don Víctor, Daniel. Un gusto como siempre conectándonos. Hoy un día no tan usual como es el día martes, pero valía la ocasión, Vale la dado pena. que ha pasado el fin de semana, más precisamente el día domingo, un hecho que marca un hito en la historia, sobre todo de nuestra Latinoamérica querida, ¿no? Que es la elección del señor Javier Milei como presidente de Argentina. Y esto marca un hito histórico básicamente por el discurso que manejó el señor y que maneja el señor Milei y que le ha hecho acceder a la presidencia, que es un discurso pues que causa urticaria a todos los grupos de izquierda, desde los menos hasta los más radicales, ¿no? Y en este sentido cabe destacar esta elección por cuanto lo pregonado por el ex candidato, ahora presidente electo, suele no ser tan político desde el punto de vista de lograr captar a la mayoría en la votación, ¿no? Suelen ser algunos postulados muy polémicos, que son utilizados por los grupos de izquierda para crear miedo, digamos, epitetar a las personas que lo pregonan como pro dictadores, fachos y términos por el estilo, ¿no? Sin embargo, la nación argentina, la mayoría del pueblo argentino ha optado por esta alternativa que propone un cambio radical en lo que es la política, la sociedad y sobre todo la economía en Argentina, ¿no? Y bueno, esperemos que esta elección que ha habido del señor Milei sirva de ejemplo y de luz también para que en las otras democracias de Latinoamérica y del mundo se vaya optando por un modelo o unas propuestas que van sobre todo más a premiar la meritocracia, el esfuerzo de la gente, que frente a aquellas propuestas que lo único que proponen es un Estado que sea el papá de todos y el clientelismo por el cual se otorguen subsidios, se den prebendas, se den pensiones y todas aquellas lamentables prácticas que han sumido a nuestros países en la pobreza, a nuestra población la han en gran medida mal acostumbrado a como que todo te tiene que dar el Estado y dejando de lado lo que debería ser el esfuerzo individual y colectivo. Milei tiene un reto al asumir su país, es indudable, no solo por la situación en la que se encuentra Argentina, que es de una crisis económica, social y diría política muy severa, sino por la oposición que precisamente va a encontrar en los grupos de izquierda, ¿no? Lo que nosotros acá en el Perú reconocemos como los caviares, que es una izquierda más tecnócrata, diríamos menos radical, pero que al De final cafetín. coincide en todos los objetivos con los comunistas más acérrimos y radicales. ¿No? Seguramente lo que va a suceder es que estos grupos van a ser la piedra en el zapato, ya lo han anunciado algunos líderes internacionales cuando se han referido a la elección de Milei, ¿no? Gustavo Petro, presidente de Colombia, o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no han sido tan diplomáticos, diría yo, hasta cierto punto malcriados, están llorando por la herida, por la elección de Milei, al referirse a lo que significa esta, ¿ya? Y algunos líderes en el Perú, ¿no? Como, bueno, leímos el Twitter de Verónica Mendoza, por ejemplo, Francamente. refiriéndose a una época nefasta que comienza en Argentina, como si Ah, los señores no fueran los causantes de lo nefasto que han ido los porvenires de nuestros distintos países en Latinoamérica, ¿no? Hay algunos que han sido un poco más diplomáticos, tipo el presidente de Chile o el presidente de Brasil, pero es innegable que están preocupados, están, como diríamos coloquialmente, llorando por el golpe, por la herida, y bueno, vamos a ver cómo es que se dan los acontecimientos en el hermano país argentino, ¿no? Con una claro. izquierda que tradicionalmente siempre
a pesar que pregona el bien social y el bienestar de todos, al final termina respondiendo a los intereses de su cúpula, que son en donde llegan a gobernar aquellos o los únicos que se benefician de, digamos, las distintas situaciones o beneficios que puede obtenerse a través del estado del devenir económico en sus países, ¿no? No hemos visto una respuesta tan radical y negativa de Gustavo Petro, de AMLO, ni de Boric, ni de Lula, ni de Verónica menos, ¿no? Es muy común en que se le van los megas por largos periodos, sobre todo cuando hay que referirse al gobierno de Venezuela, al gobierno de Cuba, al gobierno de Nicaragua o al desastre del gobierno kirchnerista que está saliendo en Argentina, ¿no? Justamente una de las preocupaciones del gobierno entrante es que precisamente haya la altura democrática de que se efectúe una transferencia de gobierno con toda la información y con todos los elementos que se necesitan para que ésta sea idónea. Recordemos que en Argentina el nuevo gobierno comienza el 10 de diciembre, o sea, ya, en Ahora menos mismo. de 20 Bueno, días, y pues va a tener que tomar una papa caliente Javier Milei al momento de asumir. Entiendo que se ha estado preparando, digamos que desde el punto de vista político no va a ser necesario o suficiente solo su movimiento, necesita tender puentes, necesita hacer política, cosa que Milei no está muy acostumbrado a hacer. Recordemos que solo tiene 2 años metido en estos temas de política, pero que es necesario para gobernar un país, porque evidentemente para hacer los cambios que él propone, en gran medida va a necesitar la aprobación del Congreso, ¿no? de su Congreso. Congreso de la República. Es importante por eso esas conversaciones que está teniendo, digamos, con sus grupos más afines, ¿no? Lo que ya se llama, digamos, de derecha, liderados por el expresidente Mauricio Macri y por la ex candidata Patricia Bullrich, y ello va a ser fundamental, sobre todo con miras a tener un mínimo de apoyo que le permita sacar adelante las propuestas que Las reformas. o negociar. Justo hablando sobre, indudablemente que Milei va a tener que hacer una serie de reformas de inmediato y reformas muy duras, algo parecido a lo que hizo Fujimori, porque en Argentina me imagino que al igual como estaba el Perú en la época de Fujimori, los precios están subvencionados, por ejemplo. En todo caso, va a tener que sincerar aspectos de precios, de la economía, va a tener que despedir gente, porque lo que más me ha gustado de su campaña es que va a cerrar hasta 4 o 5 ministerios. Y no sería raro que al final hasta pueda cerrar el Congreso si es que tiene mucha oposición. Tiene que ser un tipo radical, tipo Fujimori, para lograr todo lo que él está prometiendo, si no se le va a ir todito al tacho. Vamos a ver, es indudable, como digo, que va a tener que remar bastante en el aspecto político para sacar adelante sus propuestas. Eh, digamos que comparativamente, y esto tomando un poco las distintas declaraciones que han hecho sobre todo economistas especialistas en ese tema, en el tema de economía, un poco porque se ha dicho en muchos fueros que la situación de Argentina es parecida a la del Perú en 1990. Claro, igualito. Digamos que es parecida en el sentido de las medidas que hay que tomar, pero habría Hay que que decir que tomar. el Perú estaba mucho peor. O sea, realmente lo que nos Sí, dejó sí, Alan sí. García después de ese nefasto gobierno del 85 al 90 es difícil de igualar. De repente nos igualen eso Cuba o Venezuela, pero ni No, Argentina, con toda la crisis que tiene ahora, relativamente es comparable con la situación que había en el Perú en los 90. Pero sí, la receta y el remedio lo es, ¿no? Ya lo ha dicho Milei, y como usted bien ha dicho, don Víctor, hay algunas medidas que se necesitan, que es atacar la inflación que está en 3 dígitos en Argentina. Recordemos que con Alan García llegamos a 7.000 de inflación, o sea, eso es inigualable. Creo que solo Venezuela nos ha igualado en una situación económica tan nefasta como la que tuvimos en 90. Recordemos también que no es comparable el Perú con Argentina,
porque Argentina tiene una economía mucho más grande que la peruana. Argentina es la tercera economía de Latinoamérica, después de Brasil y México, es Argentina, ¿no? Con todo el desarrollo, amplitud, recursos y, digamos, circuitos al interior de ella que la hacen diferente a la peruana, ¿no? Para ellos, por ejemplo, es catastrófico estar llegando a 50% de informalidad. Acá en el Perú estamos en 80% de informalidad y digamos que nadie Y no, nadie se o muta. muchos no se inmutan frente a esta situación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al momento de comparar, pero sí es cierto que la economía de Argentina con las políticas populistas y las políticas de izquierda tenía un porvenir que hacía que Argentina sea un país inviable, porque era un país que está con las puertas cerradas y las ventanas cerradas al mundo. Y lo que necesita precisamente, porque es la fórmula del éxito, lo ha dicho Milei, un poco evocando a los fundadores de su nación, pero también evocando a los autores y a las experiencias, sobre todo en política económica liberal, que esa es la fórmula para salir de la pobreza. No será un sistema perfecto, será un sistema el cual va a haber que ir mejorando, pero esa es la clave. Claro. Comerciar, comprar, vender, darle la iniciativa al ciudadano, darle la iniciativa a los emprendedores, los emprendimientos, a las empresas, de que creen riqueza, no dedicarse a, digamos, hostilizar, a perjudicar a los ciudadanos y a beneficiarse de un Estado que comienza a crecer, a crecer, a crecer y a comerse los recursos de todo y al final empobrecer y malacostumbrar a la gente. En ese sentido, don Víctor, creo yo que Milei, como lo comencé diciendo, tiene ahorita dos retos inmediatos. Uno es bajar la inflación en Argentina, ¿no? Ahí entra también el tema de la polémica propuesta digamos, desactivar el Banco Central, lo que vendría de ser el Exactamente. Banco Central de Reserva argentino, ¿no? Claro. Dolarizar la economía, ¿no? Son propuestas muy fuertes que vamos a ver cómo las comienza a ¿Cómo va? ¿Cómo va dar. eso? Hay Sí. que decir que en Argentina el tratamiento constitucional del Banco Central de Reserva no es el mismo que en el Perú. En el Perú es un Banco Central de Reserva autónomo. Autónomo, claro. Tenemos también la suerte de tener técnicos, sobre todo como el que lo lidera el señor Claro, Tarde, que es un capo, por decirlo menos. lógico, lo máximo. Tiene y tiene un prestigio internacional también ganado. Eso no pasa en Argentina. En Argentina, el Banco Central de la Nación Argentina, que es como se llama ya, sí es penetrado por el poder político y entonces Ah, eso está lo mal hace eso. a que esté sujeto a digamos, los deseos de los grupos de poder que en su momento tienen la posibilidad de controlarlo, ¿no? Entonces, creo yo que por eso la necesidad en Argentina de cerrar el Banco Central de Reserva está justificada, lo ha hecho Milei, vamos a ver, lo ha dicho Milei y vamos a ver Claro, este, si lo puede hacer. El otro asunto es al que usted venía mencionando también, que es achicar el Estado. En claro, ese elefantiásico. sentido, las necesidades y los remedios, como venía diciendo, son muy parecidos a los Son fuertes. ¿Y sabes qué, Pablo? Mira, el pueblo de Argentina ha votado sabiendo eso que se les viene. Muy distinto, ¿te acuerdas de que Fujimori salió elegido mintiendo, diciendo todo lo contrario de lo que iba a hacer? Pero en este caso, Milei no ha mentido, les ha dicho la verdad de lo que va a hacer, y eso es meritorio del pueblo argentino, ¿eh? Eso es meritorio, es destacable y es histórico. Como dije en un inicio, lo que Milei ha sido elegido con propuestas que normalmente no te dan para ser elegido en un cargo, Claro, que son, no, digamos, antivoto. ¿no? ¿Quién va a querer que le suban los impuestos, o que, perdón, que le suban los precios, o que les anulen subvenciones, ¿no? Sobre todo cuando uno ya está acostumbrado a que se las den. Ahora, habría que Claro, precisar que tampoco es pues que esto va a ser de la noche a la mañana, como fue la campaña del miedo del señor Massa y la gente del peronismo y el kirchnerismo, ¿no? Ya ha manifestado Milei que esto lo va a hacer en el momento que tenga que hacerlo, ¿no? Y le ha pedido en ese sentido a su población que confíe en su gestión. sí, Y pues, bueno, vamos a ver, don Víctor, hay expectativa, hay sí, esperanza, creo, en la región por esta elección, por cómo le vaya a ir a Javier Milei. mm, Es una persona que no tiene antecedentes
de corrupción, No. ni de negociados con Negociaciones, las pero le diré que políticamente lo que se recomienda es que las reformas más duras se hagan lo más pronto posible, ahora que aparentemente goza del contento de la población. Bien, Pablo, ¿a qué teléfono lo pueden ubicar? como siempre, al 913-018-657, 913-018-657. Y bueno, desde esta tribuna, nuestra más humilde deseo al pueblo argentino de que le vaya bien en estos próximos años que vienen y que logre los cambios que su sociedad necesita para mejorar y volver a ocupar el puesto que tenía en América y en el mundo, ¿no? Bien, gracias. Ok, nos tenemos que